Queridos amigos de la Universidad de la Integración de las Américas, bienvenidos a esta segunda semana de nuestro programa de alta capacitación en ciberseguridad. En esta segunda entrega, en esta segunda oportunidad, nos vamos a centrar en el rol de la ciberseguridad desde el punto de vista de la organización. ¿Qué es la organización? Bueno, depende de si somos un agente del gobierno, la organización será el Estado. Si somos una parte de una empresa, la organización será justamente esa empresa, pero puede ser cualquier estructura que contenga más de dos personas y que por lo tanto tenga un objetivo, un fin, como puede ser una universidad. ¿Por qué es importante la ciberseguridad de la organización? Como vimos en el curso introductorio, en la primera conferencia que dimos, que pueden consultar nuevamente en el video, es muy importante la ciberseguridad personal, pero tan importante como ella es este segundo eje, que es que existan directivas, que existan procedimientos, que existan políticas conocidas por todos los miembros de la organización, que tengan un claro eje en cómo actuar como organización ante determinados eventos. Recordemos siempre los conceptos fundamentales de qué es la seguridad, ¿no? Que hablamos de seguridad de la información, como decíamos en el capítulo anterior. Seguridad, tenemos que asegurar que la información esté disponible, ¿no? La disponibilidad de la información, que ésta sea íntegra, es decir, que no sea modificada y en caso de modificaciones poder reconstruir perfectamente cómo es que se dieron esas modificaciones. Por supuesto, la protección integral de ella, que no pueda ser borrada, que no pueda ser, digamos, filtrada a terceros que no tendrían que tener acceso. Entonces, vamos a ver básicamente algunos puntos que tienen que ver sobre cómo simplificar la aplicación de políticas de seguridad de la información en nuestra organización. En el documento que acompaña esta semana van a ver en detalle, por un lado, qué es una política de seguridad de la información, saber su evolución histórica, un poco, por supuesto, de distintos ejemplos. Se va a adjuntar un ejemplo de una política de seguridad ya aplicada, en este caso, en un ente de gobierno, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que haciendo uso de estas herramientas ha aplicado su propia política de seguridad de la información. Entonces, decía, vamos a ver, una política de seguridad de la información que nos va a hacer un repaso sobre cómo hago un relevamiento de los activos, sean activos informáticos, sean activos en papel, las personas que interactúan con esa información, definir sus cursos de acción, ¿no? Respectivamente cómo interactúan unos con otros, cómo protejo a cada uno de ellos, o mejor dicho, cómo establezco los medios para su protección. Voy a definir una serie de amenazas, ¿no? Siempre, como decíamos antes, uno tiende a mitigar los riesgos, no se van a eliminar nunca y estos riesgos conllevan de forma implícita amenazas, es decir, que pueden activar esos riesgos. Por ejemplo, no tiene que ver de forma directa con la ciberseguridad, pero sí con la disponibilidad de la información. Un ejemplo claro es, se inunda, ¿no? Se llena de agua por una inundación el centro de datos de mi organización. Bueno, ¿cómo continúo operando? ¿Qué planes de respuesta tengo para cuando no tengo ningún tipo de acceso a la información? ¿Contengo en mis planes un seguro, ¿no? Un seguro contratado que me reponga esa información? O más que información, el material, en este caso la infraestructura, ¿la puedo comprar de nuevo? ¿Estaba cubierto como siniestro? Ese tipo de preguntas tenemos que hacérnosla, hacer una grilla, hacer una matriz con absolutamente todas las posibilidades que se nos ocurran en base al contexto, ponderarlas, es decir, asignarles una probabilidad de que esto ocurra
y cuál es el curso de acción a seguir en caso de que eso se dispare. Entonces, nuestra política de seguridad de información, básicamente política, recordemos, como decíamos en alguna charla anterior, la política es equiparable a la Constitución Nacional, ¿no? Una estrategia que es donde voy a definir mis marcos, de los cuales la organización no se va a poder mover porque la máxima autoridad de la organización lo ha definido así. Básicamente, luego de la política de seguridad de la información, veremos algunas políticas complementarias que hacen a una buena estrategia de ciberseguridad de nuestra organización. Una de ellas, y está creciendo cada vez más, sobre todo en nuestra región, en otros países ya está aplicada hace bastante, es la política denominada Bring Your Own Device, o sea, trae tu propio dispositivo. ¿Por qué queremos una política de este estilo? Bueno, todos imaginan que la mayoría de nosotros poseemos ya nuestros propios dispositivos, nuestros celulares, nuestras notebooks, nuestras tablets, y es muy común que vayamos a la organización, a la empresa, a la universidad, al Estado, con nuestros propios dispositivos y no lo que nos brinda la organización. Esto conlleva un riesgo para la organización, porque yo puedo estar infectado con malware, puedo perder información vital y confidencial. Entonces, hoy la política en general ya no es prohibirlo, como era antes, porque es prácticamente imposible pedirles, y hasta por costo, ¿no? Pero pedirles a todos, no tengan sus equipos, yo te voy a dar uno, sino que existen métodos de, ok, trae tu dispositivo, pero tenés que cumplir determinadas pautas. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso de dispositivos móviles, podemos cumplir una serie de requisitos técnicos, pero también instalar algún software, alguna aplicación denominada MDM. Eso lo que hace es, citando un ejemplo y que pueden verlo en el escrito, el celular que trae la persona a la organización lo divide en dos desde el punto de vista del software. Una parte es la parte privada y reservada del usuario, sus contactos, sus aplicaciones, sus juegos, pero hay una parte corporativa, una parte que va a manejar la organización si quieren formar parte, digamos, como empleados de ella y traer sus dispositivos, donde tendrán la agenda compartida de la organización, los contactos, las aplicaciones que maneja la aplicación administradora de la organización y nadie más. Otra política complementaria que vamos a ver el día de hoy, con sus ventajas y sus desventajas asociadas, son las políticas de backup. Parece un tema menor, porque uno dice automáticamente, por supuesto, yo hago mis backups. Pero una cosa es lo individual, otra cosa es que la organización tenga una política de backups. Porque el backup no es solamente un resguardo, una copia de todo lo que se está haciendo. Hay distintas técnicas y cada vez son más necesarias. Un backup completo, un backup incremental, vamos a ver las distintas y las múltiples posibilidades de uso que tiene esto. Pero es muy importante, decía, porque hoy, ante distintas amenazas, como por ejemplo el ransomware que vimos en la charla anterior, que es este malware, este virus, que además de infectar las computadoras, cifra, encripta todo el contenido, salvo que uno pague un rescate, bueno, hacen que, por ejemplo, no sirva de nada tener backups automáticos guardados en un dispositivo en la nube, porque eso también, este tipo de malware lo infecta. Entonces, la política tiene que estar previsto que una vez cada tanto tiempo, por ejemplo semanal, la organización debe tener un backup fuera de línea, que no pueda ser alcanzado por ningún otro software. Esto es muy importante y tan importante como hacer una política de seguridad de la información y realizar backups es probar que todo funcione. Por eso destaco mucho esta política complementaria de backup, porque no basta con hacer la copia, basta probar que esa copia funcione. ¿Y qué pasaría si mañana pierdo toda mi información? ¿La puedo restaurar? ¿Hasta qué punto? Eso tiene que ser probado y conocido por todos. No podemos depender de que pase algo para ver si esa copia de seguridad es válida. Y finalmente, vamos a ver como una política de seguridad, como le decía, complementaria, más allá
de todo lo que vimos hasta ahora, que decía política de seguridad de la información, política de backups, es finalmente la política de continuidad de las operaciones, o sea, la recuperación ante un desastre. Porque como dicen ya la mayoría de los expertos, hay un concepto de unanimidad prácticamente en esto, y no es fácil entre los expertos en ciberseguridad, es que ya no se trata de qué pasa si eh, tenés un incidente de ciberseguridad, sino que tenemos que estar preparados para el qué pasa cuando tengas un incidente de ciberseguridad, porque todos vamos a tenerlo, sea en alguna de estas fases, por un ciberataque, por un desastre natural, porque algún empleado infiel se robó la información. Digamos, como todo depende cada vez más de este tipo de infraestructuras, estas se convierten en críticas y por lo tanto la probabilidad de que algo pase es mayor. Entonces, desarrollar un plan de continuidad de las operaciones y de recuperación ante desastres es vital. Continuidad de las operaciones significa qué pasa si por ejemplo, es el flujo de mis operaciones tradicionales, qué pasa si sufro una interrupción. No tengo más data centers, siguiendo el ejemplo inicial, no tengo computadoras, no hay electricidad. Bueno, ¿qué pasa, digamos, si eso se va a extender durante una cantidad de días determinados? ¿Cómo opera la organización cuando pasa un incidente como esto? Ejemplo fundamental, la pandemia, la cuarentena. Muchas organizaciones tuvieron que readaptar sus negocios completamente porque no estaba previsto, más allá de que nadie tenía prevista la pandemia, pero sí tenemos que tener previsto qué pasa si no puedo operar porque nadie puede llegar a mi organización, porque hay un paro de transportes, porque no hay sistemas. Eso tiene que estar escrito, conocido por todos y tener los medios para activarlos. Y recuperación ante desastres es justamente, bueno, mientras continúo de forma alternativa con mi plan de continuidad de las operaciones, ¿cómo me recupero para volver al estado inicial? Tengo un seguro, como decía al principio, que me reponga lo que perdí. El gobierno sacó alguna nueva normativa que afecta mi estado original, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la pandemia, seguramente todo cambió a partir de ahora, habrá distanciamiento. Bueno, esa recuperación muchas veces no es el estado inicial, sino un estado deseable para con lograr el objetivo del negocio, sea comercial, político u organizacional simplemente, y cumplir con la regulación. Y finalmente decía entonces, más allá de que esos son políticas en general que recomiendo y fuertemente instalar en todas las aplicaciones, en todas las organizaciones, sí vamos a ver distintos, como se denominan, frameworks de trabajo para implementar en una organización. ¿Qué es un framework o espacio de trabajo? Es una manera, es casi como una receta, si se me permite el término, de forma tal que si uno sigue cada uno de esos pasos va a terminar teniendo aplicada una política de seguridad de la información, etcétera, pero también lo va a poder medir, porque como es un estándar comparable, si yo aplico un framework, puedo decir de determinado nivel de mi organización, cumple el framework hasta tal nivel. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para compararme con otras organizaciones o, como vamos a ver en el escrito, si yo certifico mi nivel de ciberseguridad dentro de un framework, puedo comunicarle al mundo, yo certifiqué tal nivel y todo el mundo va a entender lo que significa. Toda persona que sepa qué es ese framework va a entender que si, por ejemplo, implementé el framework NIST, que es uno de los dos que vamos a ver en detalle, nivel 3, vas a ver, muy bien, tiene una política de seguridad de la información, una política de backups, una política de detección de ciberataques, etc. El otro ejemplo de framework que vamos a ver son las normas ISO 27000. Es una familia de normas, así como existe la familia ISO 9000 para calidad, ISO 14000 para medio ambiente. Bueno, las normas ISO 27000 son buenas prácticas en ciberseguridad, que también pueden certificarse y a partir de eso comunicarle al mundo. Hemos certificado nivel tanto de las normas ISO 27000. Entonces,
para estar certificado. Eso me permitirá presentarme de forma nacional e internacional como una organización que solamente tengo que comunicar he cumplido determinado nivel. Entonces, más allá de que primero, por una cuestión pedagógica, vamos a ver cada una de las políticas, sí les recomiendo sobre el final prestar especial atención a cómo implementamos estos frameworks para seguir el paso a paso, certificar nuestra organización y acercarnos, siempre vamos a acercarnos, nunca va a ser absoluto, a una ciberseguridad más efectiva. Los veo la próxima semana, como siempre a disposición para preguntas, sugerencias, comentarios en los foros de la plataforma y seguimos con los siguientes temas. Muchas gracias.